Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Continuamos desarrollando nuestras actividades en el curso de literatura. En esta oportunidad hablaremos acerca de la épica medieval, la poesía épica juglaresca. Conoceremos a las obras más destacadas en este género y la temática que desarrollan respectivamente. Recordemos que la Edad Media es un periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta finales del siglo XV. En este caso hablaremos pues de la caída del Imperio Romano de Oriente, la toma de Constantinopla y en algunos casos pues se manifiesta como el descubrimiento de América. Caracterizamos a la sociedad, una sociedad feudal, teocéntrica y pluricultural. Los acontecimientos de esa época estuvo asignada entre la guerra y religión como formas de vida. La temática que se desarrolló fueron las gestas de grandes héroes, temas didácticos y moralizantes, todo esto pues transmitido de manera oral, anónima, con el uso del verso como forma externa de expresión característica. La mayoría de la población, entendamos, que era analfabeta. Es por esto que muchas de las obras de este género fueron transmitidas o difundidas de manera oral. Eran los monasterios quienes se encargaban de conservar este tipo de obras. Los monjes escribían y copiaban a mano los libros y de esta manera se fue desarrollando pues la cultura escrita, caracterizada en el caso de la cultura medieval por la religiosidad, esto emanada del teocentrismo como ideología que se manejaba en la época. La lengua de la cultura era el latín, pero poco a poco fueron desarrollándose obras en las lenguas nacionales. Sabemos pues que del latín surgieron pues muchas lenguas romances y estas lenguas romances fueron tomando su identidad a lo largo de los años. La figura del juglar, muy importante en la cultura de la época, puesto que eran hombres que se ganaban la vida recorriendo pueblos y con la única intención de informar de los avances, en el caso de España, de la reconquista de los pueblos invadidos por los moros, y por otra parte, pues entretener a la gente con recitales, acrobacias, música, que ellos tomaban como parte del gran espectáculo que difundían en plazas públicas y en lugares pues donde había acceso de la población. La poesía épica está representada en la Edad Media por los cantares de gesta. Estos eran relatos épicos que narraban las hazañas de un héroe y que cantaban o recitaban los juglares en palacios, plazas o mercados. Era de transmisión oral y esto les permitía pues añadir o quitar algunos pasajes de las historias. De ahí que estas composiciones pues están basadas en episodios históricos. Tuvieron múltiples variaciones con el fin de amenizar el relato y satisfacer pues el gusto del público espectador. Los más importantes cantares de gesta son el de los Nibelungos, basados en leyendas alemanas, la canción de Roldán o Rolando, desarrollado en Francia, una de las obras más importantes que da inicio a este tipo de obras, según se ha investigado, y el cantar pues del mío Cid, que es la obra que se ha podido encontrar casi íntegra en España. A diferencia pues de los cantares de gesta europeos, el cantar de gesta español tiene más realismo, ¿correcto? Hay referencias que se pueden evidenciar en la misma historia de este pueblo. En tanto, las obras francesas, alemanas, inglesas, pues tienen un alto contenido de elementos fantásticos que se destacan, pues, producto de las tradiciones, costumbres del mismo pueblo. Aquí lo que sí vamos a coincidir es que se va a tomar a la figura de un héroe del quien se van a relatar sus hazañas. Este héroe pues va a estar vinculado siempre al origen de una nación. ¿Cómo se formaron? Bueno, se formaron a raíz de algunos poemas épico-líricos
parte de la nación y que poco a poco pues fueron evolucionando y dándose a conocer de manera escrita. ¿Quién se encargó de este trabajo? Algunos monjes o personas relacionadas con los monasterios. ¿Cómo se transmitían estos cantares de gesta? De manera oral. Recordemos pues que la población en ese entonces era casi analfabeta, ¿no? Entonces ellos, los juglares, se disponían a relatar estos acontecimientos en distintos lugares, viajaban por varios pueblos, castillos y caminos de la Edad Media. Así se ganaban la vida, pues recitando estos cantares, romances, correcto, que es piezas que se destacan de los cantares de gestas, a cambio de dinero, correcto. Acompañaban la recitación con melodías musicales, bailes, malabares, acrobacias, dramatizaban, todo con la intención pues, de que el público también se entretenga y a su vez puedan conocer estos acontecimientos. ¿Qué caracterizan a los cantares de gesta? Bueno, como forman parte del mester de juglaría, van a adoptar algunas características como en el caso de la rima sonante, versos largos y su carácter narrativo, ¿correcto? Porque se relatan y se destacan ciertos acontecimientos que han sido observables en algunos casos, ¿no? La transmisión, pues, de estos cantares de gesta se apoyan en frases hechas o fórmulas que servían para memorizar, captar la atención del público o componer a medida que se recitaba. Destacan dos tipos de fórmulas, las fórmulas apelativas para captar la atención de los personajes, están en segunda persona, en plural, ¿sí? Por ejemplo, ahora oiréis lo que pasó. Y también los epítetos épicos, un tanto innecesarios, pero que engalanan la expresión, referidos a los héroes, ¿correcto? Donde destacamos, pues, las cualidades, ¿sí? Por ejemplo, el que en buena hora nació, referido al Cid. Los principales cantares de gesta, entre otros, el cantar de los Nibelungos en Alemania, el cantar de Roldán en Francia, el cantar de las huestes de Igor en Rusia, el cantar del Miocid en España. En la épica francesa vamos a destacar pues la incorporación de héroes legendarios, común también en muchas culturas. Estas se centran en el ciclo carolingio, orientado al emperador Carlomagno y sus caballeros. El más famoso de estos cantares es el de Roldán, el cantar de Roldán, de autor anónimo, que data del siglo XI, es el más antiguo que se conserva y debió influir pues en toda la épica europea. Se originó por el paso de Carlomagno por tierras aragonesas y navarras, tierras españolas, en el año 778, y la emboscada que sufrió pues la retaguardia de su ejército en Roncesvalles. Es decir, que vamos a destacar un acontecimiento histórico que fue la batalla de Roncesvalles en el año 778, no 1778, 778. Representa el conflicto de pasiones humanas, la lucha del cristianismo contra el islam, el bien contra el mal. Aparecen también elementos maravillosos. A diferencia de la épica española, pues estas obras van a ser compuestas por clérigos y custodiadas en las bibliotecas de sus monasterios. De todos pues los cantares que se han desarrollado en Francia, el más destacado y que se ha conservado casi intacto es el cantar de Roldán, que lleva el nombre de su protagonista. Aquí se relata, se da a conocer la derrota del ejército del emperador Carlomagno en el valle de Roncesvalles durante la lucha contra el rey moro de Zaragoza. En esta batalla muere Roldán por confiar demasiado en sus fuerzas, bueno, ya que solicitó la ayuda del ejército muy tarde. El origen de este cantar se encuentra, como les dije anteriormente, en un hecho o acontecimiento histórico muy importante que ha sido pues transformado con el pasar de los años en un episodio destacado de Francia, ¿no? La batalla de Roncesvalles. La épica española representada por el cantar del Miocid
es una canción que era dada a conocer por los juglares en la época medieval. Tiene como personaje destacado a Rodrigo Díaz de Vivar o Ruy Díaz de Vivar, un noble caballero que luchó por la reconquista española y que pues servía al rey de Castilla, Alfonso VI. Este personaje real vivió en el siglo XI y bueno, pues se nombran de él los muchos enfrentamientos de los cuales ha sido partícipe contra los musulmanes. El tema de esta obra es la pérdida y recuperación de la honra de nuestro personaje destacado. La obra se divide en 3 partes o cantares: el cantar del destierro, el cantar de las bodas de las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol, y el cantar de la afrenta de Corpes. Aquí caracterizan a Rodrigo Díaz de Vivar como el ideal de caballero, digno de imitar, un fiel esposo, un buen amigo, un hombre leal a su rey, justo, valiente, tierno y cariñoso como padre, constante, perseverante ante la adversidad, ¿no? Destaca esta obra pues por su profundo nacionalismo, por su historicidad, ya que muchos episodios son comprobables, existieron en la vida real, más aún con algunos lugares geográficos que han sido citados, costumbres de la época. Valores morales también se destacan dentro de la obra, ya que el poeta y la audiencia comparten la misma ética, los mismos valores sociales. La épica alemana representada por el cantar de los Nibelungos, pero recordemos que en sus inicios pues se interesaron por recrear mitos y leyendas alemanas. Es así como surgen las primeras tradiciones o primeras poesías épicas denominadas las Edas. También la poesía tradicional pues estuvo representada por las sagas que surgieron en el siglo XII y XV. La obra más destacada de la épica germana es el Cantar de los Nibelungos, que a diferencia de las otras obras incorpora leyendas procedentes de fuentes escandinavas y alemanas en una única obra. El verdadero tema es la venganza personificada en el personaje de Grimilda, aunque la acción guerrera pues es constante dentro de la obra. El protagonismo se alterna entre caballeros como Sigfrido, Gunther, Hagen y los femeninos representados por Brunilda y Grimilda, ¿correcto? En comparación con los otros cantares que no se ven personajes femeninos como parte de la obra. La leyenda de los Nibelungos se inicia con la conquista del tesoro de los Nibelungos por Sigfrido y el baño en la sangre de un dragón que lo convierten en invulnerable, salvo una pequeña parte de su espalda donde le cayó una hoja de tilo. Más tarde Sigfrido se enamora de Grimilda y para conseguir su mano pues debe ayudar al hermano, o sea, a Gunther, a conquistar a Brunilda, la princesa de Islandia. Ahí estamos mezclando leyendas, ¿no? Sigfrido pues toma la apariencia de Gunther y vence a Brunilda, así él se consigue casar con ella, ¿no? Gunther se casa con la mujer anhelada. Años después, Grimilda le confiesa a Brunilda el engaño y esta ordena a su vasallo Hagen matar a Sigfrido. Muerto Sigfrido, será Grimilda la que vengue su muerte. Ahí está la venganza, ¿no? Grimilda acepta casarse con Atila y en la corte de los hunos, pues, aprovecha una fiesta para matar a su propio hermano Gunther por la mentira, cómplice del asesinato, y cortarle la cabeza al fiero Hagen con la espada de Sigfrido. El cantar de los Nibelungos influyó en otros cantares de gesta y en el siglo XIX pues inspiró a Wagner las óperas que integran el Anillo de los Nibelungos y en obras literarias como El Señor de los Anillos. La épica nórdica anglosajona estuvo representada por el Beowulf o Beowulfo en castellano. Aquí el héroe vence a Grendel, hombre monstruo que raptaba y devoraba a los guerreros daneses. Luego, coronado rey, muere heroicamente tras matar a un dragón que asolaba al país, sacrificándose de esta manera por sus súbditos. Beowulf es el poema épico medieval que representa la literatura inglesa. Vamos a ver en la primera parte cómo este personaje acude en ayuda a los daneses, quienes sufrían de los ataques de un sanguinario ogro, y luego pues pelea hasta su muerte con un feroz dragón.
Muchas gracias.